Hay un apellido que durante los últimos 15 años ha generado más operativos, más investigaciones, más portadas de periódico y más conversaciones en voz baja que cualquier otro apellido en la historia reciente de México. Ese apellido es Oseguera, y cuando se dice Oseguera, el nombre que viene inmediatamente a la mente es el de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido en el mundo entero como el Mencho, el líder máximo del cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal que en menos de una década pasó de ser un grupo regional a convertirse en una de las redes de narcotráfico más poderosas y más violentas que el mundo haya visto jamás. Pero esta historia no es exactamente sobre el Mencho. Esta historia es sobre su hijo mayor, sobre el rancho que ese hijo construyó o que por lo menos habitó, y sobre lo que ese rancho representa como símbolo del poder, la impunidad y la complejidad de la guerra contra el narcotráfico en México. ¿Alguna vez te has preguntado cómo vive la familia de los líderes del crimen organizado? ¿Cómo es su día a día? ¿Dónde duermen? ¿Dónde comen? ¿Dónde crían a sus hijos? En unos minutos vas a tener una imagen mucho más clara de todo eso. Para entender por qué el rancho del hijo mayor de El Mencho es tan relevante, primero hay que entender quién es el CGNG y por qué su historia es diferente a la de todos los demás cárteles que México ha conocido. El cártel Jalisco Nueva Generación no nació de la nada, nació de las cenizas de otra organización, de los restos de lo que quedó cuando el cártel del Milenio comenzó a desmoronarse a finales de la primera década del siglo XXI. En ese contexto de caos y reorganización criminal, Nemesio Oseguera Cervantes encontró su momento. No era el más conocido, no era el más temido, no era el más rico en ese entonces, pero tenía algo que muchos de sus contemporáneos no tenían: una visión de largo plazo, una capacidad organizativa extraordinaria y una brutalidad que usaba de manera estratégica, no aleatoria. El Mencho entendió desde el principio que para sobrevivir en el mundo del crimen organizado en el México del siglo XXI, no bastaba con tener armas y dinero. Había que tener estructura, había que tener alianzas, había que tener territorio y había que tener la capacidad de expandirse más rápido que el Estado y más rápido que los rivales. Y eso es exactamente lo que hizo. En menos de 10 años, el CGNG se expandió a más de 27 estados del territorio mexicano. En menos de 10 años, pasó de ser una organización regional con base en Jalisco a tener presencia confirmada en por lo menos 25 países del mundo, incluyendo Estados Unidos, España, China, Colombia y varios países de África Occidental. En menos de 10 años, el CGNG se convirtió en el cártel más buscado por la DEA, por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y por decenas de agencias de inteligencia alrededor del mundo. Y en ese mismo periodo de tiempo, mientras el Mencho se convertía en el fugitivo más buscado de México y uno de los más buscados del mundo entero, su familia seguía viviendo. Seguía teniendo casas, ranchos, negocios, vida cotidiana. Y ahí, en esa vida cotidiana de la familia Oseguera, es donde aparece la historia que hoy nos ocupa. El hijo mayor de El Mencho se llama Rubén Oseguera González, y es conocido en los círculos del crimen organizado y en los expedientes de las autoridades como El Menchito, un apodo que carga con todo el peso de su apellido, con toda la expectativa de ser el heredero de uno de los imperios criminales más poderosos de la historia de México. El Menchito no es un personaje nuevo en esta historia. Su nombre ha aparecido en expedientes judiciales, en reportes de inteligencia y en notas periodísticas desde hace varios años. Pero lo que muchos no conocen a fondo es la dimensión de su vida cotidiana, la escala de sus propiedades y, sobre todo, lo que esas propiedades representan como evidencia del alcance real del poder del CGNS. Y específicamente, lo que muy pocos han documentado con detalle es la historia del rancho que está asociado a su nombre. Una propiedad que, según diversas fuentes periodísticas e investigativas, no es simplemente una casa grande en el campo, sino una operación completa, un microcosmos del poder criminal que su padre construyó durante décadas. Dentro de un momento te voy a mostrar el detalle que lo cambia todo, el detalle que convierte la historia de ese rancho en algo mucho más grande que una simple nota policíaca. Pero primero hay que hablar del contexto geográfico, porque eso importa y mucho. Jalisco es el corazón del CGNG, no porque sea el único estado donde operan,
sino porque es el estado donde todo comenzó, donde las raíces del cártel están más profundamente enterradas, donde las redes de corrupción, complicidad y control territorial son más densas y más antiguas. En Jalisco, y particularmente en ciertas zonas rurales del estado, el CIANG no es simplemente una organización criminal que opera en las sombras. En esas zonas, el CIANG es, de facto, el gobierno. Es quien pone las reglas, quien cobra los impuestos, quien decide quién puede entrar y quién no, quien controla los caminos, los negocios y hasta las escuelas. Y es en ese contexto de control territorial absoluto donde hay que imaginar un rancho asociado al hijo del líder máximo de esa organización. No estamos hablando de una propiedad vulnerable, de un lugar fácil de allanar, de un sitio donde las autoridades pueden simplemente llegar y hacer su trabajo sin consecuencias. Estamos hablando de un lugar en el corazón mismo de un territorio controlado por una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Los ranchos en la cultura del narcotráfico mexicano tienen un significado que va mucho más allá de lo que podría parecer a primera vista. No son simplemente propiedades rurales, no son simplemente casas de campo donde los narcos van a descansar los fines de semana. Los ranchos son, en muchos casos, el centro de operaciones, el lugar donde se toman decisiones, donde se realizan transacciones, donde se guarda dinero, donde se entrena personal, donde se negocia con aliados y donde se intimida a enemigos. Pero también, y esto es algo que muchos análisis del narcotráfico dejan fuera, los ranchos son espacios de vida familiar, de crianza, de identidad cultural, en la Sierra de Jalisco, en Michoacán, en Sinaloa, en Guerrero. Los ranchos son parte de la identidad misma de las comunidades. Son el lugar donde la familia se reúne, donde se celebran los cumpleaños y los bautizos, donde se crían los caballos y el ganado, donde la vida transcurre al ritmo de la tierra y las estaciones. Y cuando esa vida familiar se mezcla con el poder del crimen organizado, el resultado es algo que las categorías convencionales del análisis criminal no pueden capturar fácilmente. El rancho asociado al Menchito, según diversas fuentes periodísticas que han investigado el tema, no es la excepción a esta regla. Por el contrario, es quizás el ejemplo más ilustrativo de esa mezcla entre vida familiar y poder criminal que caracteriza a la élite del narcotráfico mexicano en el siglo XXI. Las descripciones que han surgido a lo largo de los años, a través de reportajes, testimonios y filtraciones, sugieren que no estamos hablando de una propiedad modesta, ni siquiera de lo que se podría llamar un rancho lujoso en términos convencionales. Estamos hablando de algo de una escala completamente diferente, de una propiedad que en cualquier otro contexto, en cualquier otro país, habría generado preguntas inmediatas sobre el origen de los recursos necesarios para construirla y mantenerla. Piensa por un momento en lo que implica construir y mantener una propiedad de ese tipo en una zona rural de México. No estamos hablando solamente del costo de la construcción en sí, aunque ese costo ya sería enorme. Estamos hablando de los costos de seguridad que en el contexto del CIANG significan personal armado, vigilancia permanente, sistemas de comunicación y alerta, y posiblemente infraestructura de defensa que va mucho más allá de lo que cualquier propiedad privada legítima podría justificar. Estamos hablando de los costos de mantenimiento de una propiedad que, según las descripciones disponibles, incluye instalaciones que van desde establos y áreas ganaderas hasta espacios de entretenimiento, zonas de reunión y posiblemente instalaciones diseñadas para usos que ningún documento oficial va a confirmar abiertamente. Y estamos hablando del costo de operar todo esto en un contexto donde, paradójicamente, la propiedad tiene que ser al mismo tiempo visible para quienes necesitan saber que existe y casi invisible para las autoridades y para el mundo exterior. Ya estamos a punto de llegar a la parte que casi nadie menciona, la parte que tiene que ver con los intentos del Estado mexicano y de los Estados Unidos por desmantelar este tipo de infraestructura, y con lo que esos intentos han revelado sobre la profundidad del problema. Pero antes de llegar ahí, hay que hablar del Menchito como persona, no como personaje de expediente judicial, sino como individuo con una historia propia que está profundamente marcada por el apellido que lleva y por el mundo en el que creció. Rubén Oseguera González nació en un contexto de violencia, de poder y de clandestinidad. Crecer siendo el hijo del Mencho
No es, desde ningún punto de vista, una experiencia ordinaria. Es crecer con la conciencia permanente de que tu padre es uno de los hombres más buscados del mundo, de que tu apellido puede abrirte todas las puertas o cerrártelas todas según el contexto, de que las personas que te rodean nunca están completamente seguras de si están contigo por elección genuina o por miedo o por conveniencia. Es crecer en un mundo donde la lealtad es la moneda más valiosa y también la más difícil de verificar. Es crecer sabiendo que en cualquier momento todo puede cambiar, que un operativo, una traición, un error de cálculo puede transformar completamente las circunstancias de tu vida. Y sin embargo, dentro de esas circunstancias extraordinarias, la vida cotidiana continúa. La gente come, duerme, celebra, llora, se enamora, tiene hijos, y en ese espacio de vida cotidiana, el rancho cumple una función que va más allá de lo estratégico o lo operativo. El rancho es el lugar donde la familia puede ser familia, o por lo menos una versión de ello, en el único mundo que conoce. Y eso, en el análisis del narcotráfico mexicano, es un elemento que se subestima constantemente porque no encaja bien en las narrativas simplificadas que dividen el mundo entre buenos y malos, entre víctimas y victimarios, entre el Estado de Derecho y el crimen organizado. La realidad, como siempre, es más complicada, y esa complejidad es exactamente lo que hace que la historia del rancho del Menchito sea tan fascinante y tan importante para entender cómo funciona realmente México en el siglo XXI. Ahora, hablemos de los datos concretos, de lo que sí se sabe, de lo que ha sido documentado por periodistas, por autoridades y por investigaciones judiciales a lo largo de los años. El Menchito no es un nombre que apareció de repente en los titulares. Su historia con las autoridades comenzó relativamente temprano para alguien de su generación. Según reportes de medios mexicanos y estadounidenses, el hijo mayor de El Mencho fue detenido en algún momento por autoridades mexicanas, lo que generó una crisis interna en el CGENG y desencadenó una serie de eventos que evidenciaron hasta qué punto la organización estaba dispuesta a ir para proteger a sus líderes y a los familiares de sus líderes. La detención del Menchito fue, para muchos analistas del crimen organizado en México, una señal inequívoca de algo que ya se sabía pero que pocas veces se ve tan claramente ilustrado, que el CGENG no distingue entre operaciones criminales y asuntos familiares. Todo es parte del mismo sistema de poder. Todo está interconectado. Todo responde a la misma lógica de control y supervivencia. Lo que también reveló esa detención, y lo que revelan en general los intentos de las autoridades por golpear al CGENG a través de sus estructuras familiares, es algo que los expertos en seguridad llevan años señalando, que el crimen organizado en México ha desarrollado una capacidad de resiliencia y de adaptación que hace que los golpes convencionales, incluso los golpes que parecen significativos en el corto plazo, tengan un impacto limitado en el largo plazo. Detener al Menchito no desmanteló al CGENG. Confiscar propiedades no desmanteló al CGENG. Los operativos espectaculares no han desmantelado al CGENG. Y eso nos dice algo muy importante sobre la naturaleza de esa organización y sobre la naturaleza del problema que representa para México y para el mundo. ¿Por qué el CGENG ha demostrado esa capacidad de resiliencia que otros cárteles no han tenido en la misma medida? Hay varias razones, y todas ellas están relacionadas de alguna manera con la historia del rancho que estamos investigando hoy. La primera razón es la diversificación. El CGENG no depende de un solo producto, de una sola ruta o de un solo mercado. Opera en el tráfico de cocaína, heroína, metanfetaminas y fentanilo. Tiene presencia en el tráfico de personas, en la extorsión, en el robo de combustible conocido en México como huachicol y en docenas de otros negocios ilegales que se superponen con economías locales legítimas, de maneras que son muy difíciles de desenredar. Cuando un negocio se golpea, los otros continúan. Cuando una ruta se cierra, se abre otra. Y cuando una propiedad se confisca, los recursos que la generaron ya se han movido a otra parte. La segunda razón es la penetración institucional. El CGENG, como todas las organizaciones criminales de su escala, no opera en el vacío. Opera dentro de un ecosistema de complicidades, de corrupción
y de cooptación, que incluye a personas en todos los niveles de las instituciones del Estado. No estamos hablando solamente de policías locales o de funcionarios municipales, aunque esos niveles de corrupción existen y son documentables. Estamos hablando de una red que, según múltiples investigaciones periodísticas y judiciales, se extiende a niveles mucho más altos de las estructuras de poder en México. Y esa penetración institucional es precisamente lo que hace posible que un rancho asociado al hijo del líder del cártel más poderoso de México pueda existir, funcionar y prosperar durante años sin que ocurra nada que lo detenga de manera definitiva. La tercera razón, y esta es quizás la más importante y la menos discutida en el análisis convencional del narcotráfico, es el capital social. El CGNG, como el crimen organizado en general en México, no existe en oposición a la sociedad, sino en relación profunda con ella. En las comunidades donde opera, el cártel no es simplemente el enemigo externo que llega a saquear y destruir. Es, en muchos casos, el empleador, el proveedor, el protector y el árbitro de conflictos. Es quien construye canchas de fútbol y quien paga la fiesta del pueblo. Es quien da trabajo cuando no hay trabajo de ningún otro tipo y quien ofrece protección cuando el Estado no está presente para ofrecerla. Y esa relación compleja, contradictoria y moralmente incómoda con la sociedad es lo que le da al CGNG y a organizaciones como el CGENG una base de soporte social que ningún operativo militar puede eliminar sin resolver primero las condiciones que la generan. Y el rancho del Menchito, en ese contexto, no es solo una propiedad de un criminal, es un símbolo de poder que tiene sentido dentro de esa lógica de relación entre el crimen organizado y la sociedad en ciertas regiones de México. Es el lugar donde se materializa ese poder, donde se hace visible para quienes necesitan verlo y donde se reproduce la cultura que sustenta al cártel de una generación a la siguiente. Y aquí es donde la historia da un giro, porque la pregunta que pocas veces se hace en el análisis del narcotráfico mexicano es esta: ¿qué pasa con esas propiedades, con esos ranchos, con esos símbolos de poder cuando las circunstancias cambian? ¿Qué pasa cuando el líder cae, cuando el heredero es detenido, cuando el cártel se fragmenta o se debilita? ¿Qué pasa con las personas que vivían en esos ranchos que dependían de ellos, que los consideraban su hogar? ¿Y qué pasa con la tierra, con la infraestructura, con los recursos que se acumularon a lo largo de años de operaciones criminales? La respuesta a esas preguntas es mucho más compleja de lo que los comunicados de prensa de las autoridades sugieren. Cuando el Estado mexicano confisca una propiedad asociada al crimen organizado, el proceso legal que sigue es largo, complicado y con frecuencia ineficiente. Las propiedades quedan atrapadas en procesos judiciales que pueden durar años. El mantenimiento se descuida, el valor de los bienes se deteriora y con frecuencia los recursos que podrían usarse para beneficiar a las comunidades afectadas por el narcotráfico terminan perdiéndose en la burocracia o, en el peor de los casos, en nuevos esquemas de corrupción. Y mientras eso ocurre, la organización criminal que perdió esa propiedad ya está construyendo la siguiente, ya está invirtiendo en nuevas propiedades bajo nuevos nombres. Ya está adaptándose a las nuevas circunstancias con la misma capacidad de resiliencia que la ha hecho tan difícil de desmantelar. Pero hay algo más que ocurre, y esto es crucial para entender la historia completa del rancho del Menchito. Cuando una propiedad asociada a un líder del crimen organizado se vuelve pública, cuando su existencia se documenta en reportajes y expedientes judiciales, esa propiedad se convierte en algo más que un bien material. Se convierte en un símbolo, en un argumento, en una pieza de evidencia de algo que mucha gente ya sospechaba, pero no podía demostrar de manera concreta. Se convierte en la prueba material de la brecha entre el discurso del Estado sobre la guerra contra el narcotráfico y la realidad de esa guerra tal como se vive en el terreno. ¿Cuántas veces has escuchado a un funcionario del gobierno mexicano declarar que se está ganando la guerra contra el narcotráfico? ¿Cuántas veces has visto un comunicado oficial que habla de decomisos récord, de detenciones importantes, de golpes contundentes a las organizaciones criminales? Y al mismo tiempo, ¿cuántas veces has visto que esas declaraciones no parecen traducirse en ningún cambio real en la vida cotidiana de las comunidades más afectadas por la violencia? Esa brecha entre el discurso y la realidad
Es exactamente lo que el Rancho del Menchito representa de manera simbólica. Es la evidencia de que mientras el Estado anuncia victorias, el crimen organizado sigue construyendo infraestructura, sigue invirtiendo, sigue expandiéndose, sigue viviendo con una comodidad y un lujo que contrasta brutalmente con las condiciones de vida de millones de mexicanos. Y esa brecha, esa contradicción entre el discurso oficial y la realidad documentada, es lo que hace que historias como la del Rancho del Menchito sean tan importantes y tan incómodas al mismo tiempo. Son importantes porque ponen en evidencia algo que las estadísticas y los comunicados de prensa no pueden mostrar. Y son incómodas porque obligan a preguntarse cosas que no tienen respuestas fáciles. ¿Por qué existe ese rancho? ¿Cómo pudo existir durante tanto tiempo? ¿Quiénes lo sabían? Y no dijeron nada. ¿Qué dice eso sobre el Estado y sobre la sociedad en la que vivimos? Si quieres seguir entendiendo cómo se mueve el poder en México y en América Latina, activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las investigaciones que vienen. Ahora bien, para entender el Rancho del Menchito en toda su dimensión, hay que entender también el contexto de la familia Oseguera en su conjunto, porque esa familia no es simplemente la familia de un criminal. Es una familia que ha estado en el centro de una de las historias más complejas y más importantes del México contemporáneo. El Mencho no surgió de la nada. Creció en una región de Jalisco marcada por la pobreza, la marginalidad y la violencia, en un contexto donde las opciones disponibles para un joven sin recursos eran limitadas y donde la economía del narcotráfico ofrecía algo que la economía legal no podía ofrecer: dinero, estatus, poder y una forma de escapar de las condiciones que la pobreza imponía. Esa historia no es única. Es la historia de miles de jóvenes mexicanos que en décadas recientes han tomado el camino del crimen organizado, no porque sean fundamentalmente diferentes a cualquier otro joven, sino porque las condiciones estructurales de su vida los empujaron en esa dirección. Y entender eso no es justificar nada. Es simplemente reconocer que el narcotráfico en México no es un problema que se puede resolver simplemente capturando a los líderes o destruyendo las propiedades. Es un problema que tiene raíces en la desigualdad, en la corrupción, en la falta de oportunidades y en la ausencia del Estado en regiones enteras del país. Y mientras esas raíces no se atiendan, el problema seguirá reproduciéndose. Seguirá generando nuevos líderes, nuevos cárteles, nuevos ranchos. Pero volvamos al Menchito y a su rancho, porque hay detalles específicos de esa historia que merecen atención y que dicen cosas muy concretas sobre cómo opera el CJNG y cómo esa operación se refleja en el territorio, en las propiedades y en la vida cotidiana de sus líderes y sus familias. Una de las cosas más reveladoras de las investigaciones periodísticas sobre el Menchito y sus propiedades es la escala de la infraestructura que aparece asociada a su nombre. No estamos hablando de una sola propiedad en un solo lugar. Estamos hablando, según múltiples fuentes, de un patrón de posesión y uso de propiedades que se extiende a lo largo de diferentes municipios de Jalisco y posiblemente de otros estados. Este patrón es consistente con lo que los expertos en crimen organizado llaman diversificación territorial, la práctica de distribuir activos en múltiples ubicaciones para que ningún golpe único pueda eliminarlos todos al mismo tiempo. Es una práctica que el CJNG ha llevado a un nivel de sofisticación que pocos cárteles anteriores habían alcanzado, y que refleja precisamente la visión de largo plazo que sus líderes han demostrado desde el principio de su ascenso al poder. El rancho principal, el que más ha aparecido en reportajes y en expedientes judiciales, está ubicado según diversas fuentes en una zona rural de Jalisco donde el control territorial del CJNG es particularmente sólido. La ubicación específica no siempre ha sido confirmada de manera oficial, lo que en sí mismo es revelador. En un país donde el Estado tiene capacidad de localizar propiedades, de registrar predios, de documentar la propiedad del suelo, el hecho de que una propiedad de esa escala pueda existir sin una ubicación oficial clara, dice algo muy importante sobre la relación entre el crimen organizado y las instituciones que deberían estar registrando y supervisando ese tipo de bienes. Las descripciones que han surgido de esa propiedad a lo largo de los años hablan de una extensión considerable de tierra, de instalaciones que incluyen establos para caballos de raza,
áreas de pastoreo para ganado, zonas de habitación que en cualquier otro contexto se describirían como mansiones rurales, y la infraestructura de seguridad que uno esperaría asociar con una operación de esa escala. Los caballos en particular son un elemento recurrente en la cultura del narco en México, y especialmente en la región de Jalisco y el occidente del país. Los caballos de raza, los toros de lidia, el ganado de alta calidad son símbolos de estatus que tienen una historia profunda en la cultura rural mexicana, y que el crimen organizado ha adoptado y amplificado como parte de su proyección de poder. Un rancho sin caballos en ese contexto no sería un rancho de verdad. Y el rancho del Menchito, según las descripciones disponibles, tenía caballos. Buenos caballos. Pero los caballos son solo el símbolo más visible de algo que va mucho más profundo. Lo que realmente define al rancho del Menchito como una expresión del poder del CGNG es su función como nodo en una red. Un rancho así no es solo una propiedad donde alguien vive. Es un punto de conexión entre diferentes partes de la operación del cártel. Es un lugar donde se pueden reunir personas que necesitan hablar sin ser escuchadas. Es un lugar donde se pueden guardar recursos que necesitan estar fuera del alcance de las autoridades. Es un lugar donde las relaciones de poder se refuerzan y se reproducen a través de las interacciones cotidianas, a través de los favores que se otorgan y se reciben, a través de la hospitalidad que se ofrece y que crea obligaciones. En la cultura del narco mexicano, la hospitalidad en un rancho no es simplemente un gesto de generosidad, es un acto político, es una demostración de poder y de capacidad de sostenerse en ese poder. Y en ese contexto, el rancho del Menchito no es solo la casa del hijo del Mencho, es una extensión del poder del CING en el territorio, una manifestación física de algo que de otra manera sería invisible. La capacidad del cártel de controlar no solo las economías ilegales, sino también el espacio físico, la tierra, las propiedades y las personas que viven en ellas. Este es el punto que cambia por completo la narrativa, porque cuando empezamos a ver el rancho no como una propiedad, sino como un nodo en una red de poder, las preguntas que hay que hacerse cambian completamente. Ya no es solo quién es el dueño de ese rancho. La pregunta se convierte en ¿qué sistema de poder hizo posible que ese rancho existiera? ¿Qué relaciones, qué complicidades, qué omisiones del Estado permitieron que una propiedad de esas características se construyera, se mantuviera y funcionara durante años sin que las autoridades pudieran o quisieran hacer nada decisivo al respecto? ¿Y qué nos dice eso sobre el Estado mexicano, sobre sus capacidades, sobre sus prioridades y sobre los límites de su poder frente al crimen organizado? Esas preguntas no tienen respuestas simples, y cualquiera que te ofrezca respuestas simples está simplificando un problema que es genuinamente complejo. Pero las preguntas tienen que hacerse, porque sin hacerlas es imposible entender lo que está ocurriendo, y es imposible pensar en soluciones que vayan más allá de los operativos espectaculares y los comunicados de prensa triunfalistas, que no se traducen en ningún cambio real en la vida de los mexicanos. Ahora hablemos de algo que pocas veces se discute abiertamente en el contexto de las propiedades del crimen organizado: la economía local. Cuando un rancho del tamaño y la escala del que estamos describiendo opera en una región rural de México, no existe en aislamiento. Existe en relación con la economía de la región, con los proveedores locales de productos y servicios, con los trabajadores que viven en las comunidades vecinas, con los comercios que venden lo que el rancho necesita para funcionar. Y esa relación económica crea lazos que son muy difíciles de cortar, porque cortar esos lazos no solo afecta al crimen organizado, afecta a las personas ordinarias cuya subsistencia depende, directa o indirectamente, de la existencia de esa operación. ¿Cuántos carpinteros, electricistas, plomeros, herreros trabajan en el mantenimiento de un rancho de esa escala? ¿Cuántos proveedores de alimento para animales, de combustible, de materiales de construcción ven en ese rancho a un cliente importante? ¿Cuántos empleados domésticos, cocineros, jardineros, guardias viven del salario que les paga esa operación? Para cada una de esas personas, el rancho no es una abstracción política, ni un símbolo del crimen organizado. Es una fuente de ingresos, es el trabajo que les permite pagar la renta, comprar la comida, mandar a sus hijos a la escuela, y eso crea una realidad moral y política que es extremadamente complicada.
No estamos diciendo que esas personas son cómplices del CNG, aunque algunas de ellas quizás lo son en algún grado. Estamos diciendo que la economía del narcotráfico en México no es un sistema separado y paralelo a la economía legal. Es un sistema entrelazado con ella, que se nutre de ella y que a su vez la nutre, que crea dependencias mutuas y que hace que cualquier intento de simplemente erradicar el crimen organizado sin atender sus raíces económicas y sociales esté destinado al fracaso. Y el rancho del Menchito, de nuevo, no es la excepción a esta regla. Es el ejemplo perfecto de ella. Pero volvamos a los hechos documentados, a lo que sabemos con mayor certeza sobre la historia del Menchito y de su relación con el crimen organizado. Una de las cosas más importantes que hay que entender es que el Menchito no es simplemente el hijo del Mencho que vive en un rancho lujoso. Según múltiples fuentes e investigaciones, el Menchito ha tenido un papel activo en las operaciones del CNG. Un papel que va mucho más allá de simplemente ser el heredero de un apellido. Ha estado involucrado, según esas fuentes, en la gestión de partes de las operaciones del cártel, en la supervisión de territorios, en la resolución de conflictos internos y externos, y en la representación del CNG en negociaciones con otras organizaciones criminales. Ese perfil, el de un hijo que no solo hereda, sino que también participa activamente en las operaciones del negocio criminal familiar, es un patrón que se ha visto en otras organizaciones del crimen organizado, en México y en otros países. Es el patrón del sucesor formado desde adentro, del heredero que conoce el negocio porque creció en él, y que está siendo preparado para tomar el mando cuando llegue el momento. Y ese momento, en el caso del CNG, podría llegar de múltiples maneras: por la captura del Mencho, por su muerte, por una decisión deliberada de retiro, o simplemente por el paso del tiempo y el desgaste de décadas de clandestinidad. Pero lo que las detenciones y los operativos han demostrado es que la transición del poder en una organización como el CNG no es tan simple como parece desde afuera. El crimen organizado, como cualquier organización humana, compleja, no depende de una sola persona. Depende de estructuras, de relaciones, de conocimiento compartido y de incentivos que van mucho más allá de la figura del líder máximo. Capturar al Menchito no desmanteló al CNG. Y eso es exactamente lo que los analistas y los expertos en seguridad han estado diciendo durante años, que la estrategia de descabezamiento por sí sola no funciona, que para debilitar verdaderamente a una organización criminal de esa escala hay que atacar simultáneamente múltiples dimensiones de su poder, sus finanzas, sus territorios, sus alianzas institucionales, sus redes de suministro y sobre todo las condiciones sociales y económicas que le dan su base de soporte. Y el rancho del Menchito, en esa perspectiva, es mucho más que un objetivo de confiscación. Es un indicador, un síntoma, una manifestación concreta de todas esas dimensiones del poder del CNG en el territorio. Atacar el rancho sin atacar todo lo demás es como atacar la fiebre sin atacar la infección que la causa. Puede dar la apariencia de que algo está cambiando, pero no cambia nada fundamental. Hablemos ahora del contexto internacional, porque la historia del rancho del Menchito no ocurre en el vacío, ocurre en un contexto de relaciones internacionales entre México y Estados Unidos que está profundamente marcado por la cuestión del narcotráfico y que tiene implicaciones que van mucho más allá de lo que ocurre en un rancho en Jalisco. Estados Unidos es el principal mercado de consumo de las drogas que el CNG y los demás cárteles mexicanos producen y trafican. Es también el principal proveedor de las armas con las que esos cárteles operan. Una realidad que el gobierno estadounidense prefiere no enfatizar demasiado, pero que está documentada de manera irrefutable en múltiples investigaciones. Y es también el país que más presión ejerce sobre México para que combata el narcotráfico de manera efectiva, al mismo tiempo que las condiciones económicas y sociales que sostienen la demanda de drogas en el propio Estados Unidos no se atienden con la misma urgencia. Esa contradicción en la política de los Estados Unidos frente al narcotráfico es parte del contexto que hace posible que ranchos como el del Menchito sigan existiendo. No porque Estados Unidos quiera que existan, sino porque el sistema en su conjunto, incluyendo las políticas económicas que generan desigualdad en México, las políticas de control de armas que permiten el flujo de armamento hacia el sur,
y las políticas de combate a las drogas que priorizan la erradicación de la oferta sobre la reducción de la demanda, crea las condiciones en las que el crimen organizado puede prosperar. Y en ese sistema, el Menchito y su rancho son paradójicamente un producto de las mismas dinámicas internacionales que las autoridades de ambos países dicen querer combatir. Son el resultado de décadas de políticas fallidas, de prioridades equivocadas, de análisis superficiales y de soluciones que atacan los síntomas sin tocar las causas. Y mientras eso no cambie, mientras las políticas fundamentales no cambien, los ranchos seguirán existiendo. Quizás con otros nombres, quizás en otras ubicaciones, quizás bajo el control de otras organizaciones, pero seguirán existiendo. ¿Cuántas propiedades como el rancho del Menchito existen en México en este momento? Propiedades que no están en ningún expediente, que no han sido documentadas por ningún periodista, que no aparecen en ningún registro. Nadie lo sabe con certeza. Y esa incertidumbre es en sí misma una de las respuestas más elocuentes a la pregunta de si México está ganando o perdiendo la guerra contra el narcotráfico. Déjame en los comentarios qué parte de esta historia te hizo más ruido, porque lo que viene a continuación es quizás lo más importante de todo este documental. Hablar del rancho del Menchito implica también hablar de algo que muy pocas veces se discute en el análisis del narcotráfico mexicano: el papel de las mujeres en las familias del crimen organizado. La madre del Menchito, la esposa del Mencho, es una figura que ha aparecido en investigaciones y reportajes no como una simple víctima o como un personaje secundario, sino como alguien con un papel propio en la historia de esa familia y, por extensión, en la historia del CENG. Sin entrar en detalles que podrían comprometer la seguridad de personas específicas, lo que los reportes disponibles sugieren es que las mujeres en la élite del crimen organizado mexicano no son simplemente las esposas o las madres de los líderes, son también, en muchos casos, administradoras de recursos, gestoras de propiedades, mediadoras en conflictos y guardianas de la memoria y la identidad de las organizaciones. Ese rol de las mujeres en el crimen organizado es un tema que merece un análisis mucho más profundo del que normalmente recibe. Porque cuando hablamos de un rancho como el del Menchito, cuando hablamos de quién lo administra, quién lo mantiene, quién toma las decisiones cotidianas sobre su funcionamiento, estamos hablando también de mujeres que en muchos casos tienen un conocimiento profundo de las operaciones del cártel, que han construido sus propias redes de relaciones y de poder y que con frecuencia continúan jugando un papel en la organización, incluso cuando los líderes masculinos son detenidos o muertos. Y eso nos lleva de regreso a la pregunta fundamental sobre la resiliencia del CENG. ¿Por qué el cártel sigue funcionando, sigue expandiéndose, sigue siendo una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo a pesar de las presiones que enfrenta? Parte de la respuesta está en esa capacidad de distribuir el poder y el conocimiento entre múltiples personas, en esa estructura que hace que ningún golpe único pueda paralizar todo el sistema. Y parte de esa estructura incluye a las mujeres de las familias de los líderes, que con frecuencia son portadoras de información, de recursos y de relaciones que son tan valiosas para la organización como cualquier cargamento de droga. Todo esto nos lleva a un punto que es quizás el más importante y el más incómodo de esta historia: la pregunta de la responsabilidad. No en el sentido legal, aunque eso también importa, sino en el sentido más amplio y más filosófico de la palabra. ¿Quién es responsable de que existan ranchos como el del Menchito? ¿Quién es responsable de que el CENG haya podido crecer hasta convertirse en lo que es? ¿Quién es responsable de que miles de jóvenes mexicanos sigan viendo en el crimen organizado la única salida viable a las condiciones de vida que el sistema les impone? La respuesta fácil es los narcos. Y esa respuesta no es incorrecta, pero es incompleta. Porque el narcotráfico no es una aberración que surgió de la nada en un México que de otra manera estaría bien. Es el producto de decisiones políticas y económicas que se tomaron a lo largo de décadas, de sistemas de corrupción que se construyeron y se toleraron, de inequidades que se profundizaron y se naturalizaron, de ausencias del Estado que se convirtieron en vacíos que alguien tenía que llenar, y el crimen organizado los llenó. Eso no justifica la violencia, no justifica la extorsión,
no justifica el sufrimiento que el crimen organizado ha causado a millones de mexicanos, pero sí obliga a pensar con más cuidado, a hacer preguntas más complejas, a buscar soluciones que vayan más allá de los operativos espectaculares y los discursos de tolerancia cero que suenan bien en una conferencia de prensa, pero que no cambian nada en el terreno. Y el rancho del Menchito, al final de cuentas, es el símbolo perfecto de todo eso. Es el símbolo de la brecha entre el discurso y la realidad, entre lo que se dice y lo que se hace, entre las promesas del Estado y las condiciones reales de vida en amplias regiones de México. Es el símbolo de una guerra que se declaró hace décadas y que, según todos los indicadores disponibles, no se está ganando de la manera en que se prometió que se ganaría. Es el símbolo de una crisis que va mucho más allá del crimen organizado y que tiene que ver con el tipo de país que México ha sido y con el tipo de país que México quiere ser. ¿Qué pasa con ese rancho ahora? ¿Qué pasa con las personas que lo habitaron? Con los trabajadores que dependían de él, con las comunidades vecinas cuya vida cotidiana estaba, de una manera u otra, relacionada con su existencia. Esas preguntas no tienen respuestas simples ni definitivas, y eso en sí mismo es parte de la historia. Lo que sí se puede decir es que el CHNG sigue existiendo. Sigue siendo, según todos los reportes disponibles de autoridades mexicanas y estadounidenses, una de las organizaciones criminales más activas, más ricas y más violentas del mundo. Su capacidad de operar no ha sido fundamentalmente afectada por ninguno de los golpes que ha recibido hasta ahora. Y mientras eso sea así, mientras las condiciones estructurales que le dan su poder no cambien, seguirán existiendo ranchos como el del Menchito, seguirán existiendo familias que viven en esos ranchos con una comodidad que contrasta brutalmente con la realidad de millones de mexicanos. Y seguirán existiendo los ciclos de violencia, corrupción e impunidad que hacen que México siga siendo, en muchos sentidos, un país en deuda con sus propios ciudadanos. Y eso es lo que hace que historias como esta importen. No porque sean historias de criminales que llevan vidas de lujo, aunque también son eso, sino porque son historias que revelan algo fundamental sobre cómo funciona México, sobre quién tiene el poder real y cómo lo ejerce, sobre qué hace el Estado y qué no hace, y por qué, sobre las condiciones de vida de millones de personas que viven en las regiones donde estos poderes se enfrentan y cuyas vidas están profundamente marcadas por ese enfrentamiento. Son historias que, si se cuentan bien y si se escuchan con atención, pueden contribuir a entender mejor el país en el que vivimos y a pensar con más claridad en las soluciones que necesitamos. Esa es la razón por la que este canal existe, no para glorificar el crimen organizado, no para hacer entretenimiento barato con el sufrimiento de las personas, sino para documentar, analizar y hacer preguntas que contribuyan a entender una realidad compleja. Y si ese es el tipo de contenido que te interesa, si te importa entender México más allá de los titulares y los comunicados de prensa, entonces dale like a este video para que más personas puedan encontrarlo. Activa la campanita para que no te pierdas las próximas investigaciones. Y déjame en los comentarios qué parte de esta historia te generó más preguntas, porque las preguntas son el principio de cualquier proceso de entendimiento real. Antes de llegar al último capítulo de esta historia, hay algo que necesitamos explorar con más profundidad, algo que tiene que ver con la manera en que el poder del CHNG se sostiene no solo a través de la violencia y el dinero, sino también a través de algo más sutil y más difícil de combatir: la narrativa. Toda organización poderosa, legal o ilegal, necesita una narrativa que justifique su existencia y que le dé legitimidad ante las personas cuyo apoyo o por lo menos cuya tolerancia necesita. El Estado tiene su narrativa: somos el garante del orden, la ley y la paz social. Las empresas tienen su narrativa: creamos empleos, generamos riqueza, impulsamos el progreso. Y el CHNG, como cualquier organización criminal de poder comparable, tiene también su narrativa, aunque esta narrativa no se enuncia en comunicados de prensa ni en discursos públicos. Se enuncia en acciones, en gestos, en la manera en que el cártel se relaciona con las comunidades donde opera. Esa narrativa del CCNN dice algo así: somos parte de esta tierra, somos hijos de estas comunidades, somos los que estamos cuando el Estado no está, somos los que damos trabajo cuando no hay trabajo,
Somos los que ponemos orden cuando el orden se rompe. Somos los que defendemos este territorio de los que vendrían a explotarlo. Es una narrativa que tiene elementos de verdad y elementos de manipulación, como todas las narrativas de poder. Y es una narrativa que tiene una influencia real en cómo muchas personas en las regiones donde opera el CYNG ven a la organización, a sus líderes y a sus familias. En ese contexto, el Rancho del Menchito no es solo el hogar de un criminal. Para muchas personas en la región, es también el símbolo de alguien que llegó de abajo, que acumuló poder y riqueza, que construyó algo visible y sólido en un mundo donde las cosas son precarias y efímeras para la mayoría. Esa lectura puede resultar profundamente incómoda para quienes analizan el narcotráfico desde una perspectiva estrictamente legal o moral. Pero es una lectura que existe, que tiene raíces en la realidad vivida de muchas personas, y que ignorarla sería un error tanto analítico como político. No estamos haciendo aquí una apología del crimen organizado. Estamos documentando la realidad de cómo el poder criminal se construye y se sostiene en el tejido social de ciertas regiones de México. Y esa realidad incluye el hecho de que el CYNG como organización ha invertido en construir una imagen que va más allá del miedo. Ha invertido en construir una imagen de poder que es atractiva para algunos, que genera identidad y pertenencia para otros, y que en todo caso crea vínculos con la comunidad que son mucho más difíciles de cortar que los vínculos puramente coercitivos. El Rancho del Menchito, en esa lógica, es también un instrumento de construcción de imagen. Es el lugar donde se recibe a las visitas importantes, donde se celebran los eventos que marcan el calendario social de la élite del cártel, donde se hacen las alianzas y se refuerzan las lealtades que son la base del poder de la organización. No es solo un lugar donde alguien vive, es un espacio de poder social que tiene funciones muy específicas en el ecosistema del CGNG. Y aquí hay algo que vale la pena detenerse a considerar con cuidado. Cuando las autoridades confiscan una propiedad de ese tipo, cuando la sacan de las manos del crimen organizado, no están simplemente quitando una casa. Están atacando un nodo en ese ecosistema de poder social. Están intentando interrumpir uno de los mecanismos a través de los cuales el cártel construye y reproduce su legitimidad en la comunidad. Y eso, si se hace bien, si se acompaña de alternativas reales para las personas que dependían de ese nodo, puede tener un impacto mucho más profundo que el simple decomiso de una propiedad. Pero si no se hace bien, si la confiscación es simplemente un gesto político sin ningún seguimiento, puede tener exactamente el efecto contrario: demostrar la incapacidad del Estado de mantener lo que toma, reforzar la narrativa del cártel sobre la incompetencia e irresponsabilidad de las instituciones y dejar un vacío que el propio crimen organizado puede volver a llenar. Esa es la trampa en la que las políticas de combate al narcotráfico caen una y otra vez. Y es una trampa que solo se puede evitar con una visión de largo plazo, con políticas coherentes y con la voluntad política de mantener el esfuerzo durante el tiempo que sea necesario, que en este caso es mucho más que un sexenio. Hay también otro aspecto de la historia del Rancho del Menchito que merece atención y que tiene que ver con la tecnología. Vivimos en un mundo donde la tecnología ha transformado la manera en que el crimen organizado opera, se comunica y se protege. Y el CGNG ha sido en general una organización que ha adoptado la tecnología de manera más sofisticada y más rápida que muchos de sus competidores. Eso incluye el uso de drones para vigilancia y para ataques, el uso de aplicaciones de comunicación encriptada para coordinar operaciones, el uso de redes sociales para proyectar poder y para reclutar, y el uso de tecnología financiera para lavar el dinero que genera sus operaciones. En ese contexto, un rancho como el del Menchito no es simplemente una propiedad rural del siglo pasado. Es una propiedad que con toda probabilidad está equipada con tecnología de comunicación y seguridad que va mucho más allá de lo que cualquier ciudadano ordinario tendría acceso. Es una propiedad desde la que se pueden coordinar operaciones, monitorear movimientos de las autoridades y mantener comunicación con otras partes de la red del cártel, de manera que hace que la vigilancia externa sea mucho más difícil y mucho más costosa. Y eso es parte de la razón por la que la inteligencia sobre propiedades como esta
es tan valiosa para las autoridades, pero también tan difícil de obtener sin la cooperación de personas que están dentro de la organización o en sus inmediaciones. Las filtraciones que han permitido conocer aspectos de la vida en propiedades como el Rancho del Menchito provienen casi siempre de personas que en algún momento estuvieron dentro y que por alguna razón decidieron hablar. Y esas personas, cuando hablan, asumen riesgos que son difíciles de exagerar. En el mundo del CANG, la lealtad se exige y se verifica de maneras que hacen que la traición sea no solo moralmente costosa, sino literalmente peligrosa para la vida de quien se atreve a dar información a las autoridades o a los medios. Y eso crea un círculo vicioso. Sin información interna es muy difícil actuar, pero obtener información interna pone en riesgo a las personas que la proporcionan, lo que reduce aún más la disponibilidad de esa información. Es un problema que los sistemas de procuración de justicia de México han enfrentado durante décadas y que, a pesar de los avances en programas de protección a testigos y de cooperación con agencias internacionales, no ha sido resuelto de manera satisfactoria. Y mientras ese problema persista, propiedades como el Rancho del Menchito seguirán siendo, en muchos aspectos, zonas opacas donde el poder criminal puede operar con un grado de protección que el Estado no puede penetrar de manera efectiva. Hay un último elemento de la historia del Rancho del Menchito que no hemos mencionado todavía, y que quizás es el más revelador de todos. Pero antes de llegar ahí, necesitamos hablar de algo que casi ningún análisis del narcotráfico toca con la profundidad que merece: el impacto en las generaciones más jóvenes, no los hijos de El Mencho, sino los hijos de las comunidades donde el CANG opera, los niños que crecen viendo que el poder real no viene del estudio ni del trabajo honesto, sino de la lealtad al cártel, del talento para la violencia y de la disposición a cruzar las líneas que la ley establece. Esos niños, esos jóvenes, son quizás la herida más profunda que el narcotráfico le ha infligido a México. Porque la violencia se puede documentar y eventualmente reducir. La corrupción se puede combatir con voluntad política y con instituciones fuertes, pero el daño que se hace a la manera en que una generación entera percibe el mundo, a lo que esa generación considera posible y deseable, a los modelos de vida que tiene disponibles para imitar, ese daño es mucho más difícil de medir y de reparar. Es un daño que se manifiesta en decisiones individuales, que se toman en contextos de información y de opciones que están profundamente distorsionados por la presencia del crimen organizado. Es un daño que se reproduce de una generación a la siguiente, que crea ciclos de violencia y marginalidad que son extraordinariamente difíciles de interrumpir. Y el Rancho del Menchito, en ese contexto, es también un mensaje para esos niños y esos jóvenes. Es el mensaje de que hay personas en este mundo que tienen todo, que viven con una opulencia que la televisión y las redes sociales también muestran, pero que pocos pueden alcanzar por las vías legales en las comunidades donde esos jóvenes crecen. Es el mensaje de que ese tipo de vida es posible, aunque el camino hacia ella sea el crimen. Y ese mensaje, aunque nadie lo enuncia explícitamente, tiene un peso enorme en las decisiones de vida de jóvenes que no ven alternativas igualmente tangibles y igualmente cercanas en el mundo legal. Por eso, cuando hablamos de combatir el narcotráfico, cuando hablamos de desmantelar organizaciones como el CANG, no podemos limitarnos a hablar de operativos y confiscaciones. Tenemos que hablar también de escuelas, de oportunidades laborales, de acceso a la cultura y al deporte y al arte, de programas que den a esos jóvenes razones concretas y creíbles para elegir un camino diferente. No porque el camino ilegal sea tentador solo por las riquezas materiales, sino porque ofrece algo que el mundo legal a veces no ofrece: un sentido de pertenencia, de identidad, de propósito, de ser parte de algo más grande que uno mismo. Y mientras el Estado y la sociedad no ofrezcan alternativas que cubran esas necesidades de manera igualmente poderosa, el reclutamiento del crimen organizado seguirá siendo efectivo. Y tiene que ver con el tiempo que tardó en volverse conocido, con el tiempo que existió antes de que las autoridades tomaran alguna acción al respecto, con el tiempo que ha pasado desde entonces y durante el cual el CANG ha seguido operando con una efectividad que desmiente cualquier narrativa de declinación o debilitamiento. El tiempo, en la historia del crimen organizado en México, tiene un significado muy particular.
Cada año que una organización criminal puede operar sin ser desmantelada, es un año en que consolida su poder, extiende sus redes, profundiza sus raíces en la economía local y en las instituciones del Estado, y se vuelve más difícil de atacar de manera efectiva. Cada año que una propiedad como el Rancho del Menchito puede existir sin consecuencias reales, es un año en que el mensaje que esa propiedad manda, el mensaje de que hay personas que están por encima de la ley, se refuerza en la mente de todos los que viven en esa región. Y ese mensaje, ese aprendizaje de que la impunidad es posible, de que el poder criminal puede sustituir al poder del Estado, es quizás el daño más profundo y más duradero que el narcotráfico ha causado a la sociedad mexicana. Porque no se trata solo de las drogas, no se trata solo de la violencia, no se trata solo de la corrupción. Se trata de lo que todo eso le hace a la cultura política de un país, a la confianza de los ciudadanos en las instituciones, a la creencia de que el Estado de Derecho es posible y vale la pena defender. Cuando generaciones enteras de jóvenes crecen en comunidades donde el crimen organizado es el poder real, donde el rancho del hijo del narcotraficante es el símbolo más visible del éxito y del poder, la erosión de esa confianza es inevitable, y reconstruirla no es cuestión de un operativo ni de un sexenio. Es un proyecto de décadas que requiere no solo combatir el crimen, sino también construir alternativas reales, crear condiciones en las que el camino legal sea tan atractivo o más que el camino ilegal para los jóvenes que hoy no tienen otra opción visible. Ese es el verdadero desafío que la historia del Rancho del Menchito ilumina. Y ese es el desafío que México tiene que enfrentar si quiere cambiar el rumbo que ha llevado a la situación actual. No hay soluciones mágicas, no hay atajos, no hay operativos que resuelvan en una semana lo que décadas de políticas fallidas han construido. Pero hay caminos, hay experiencias de otros países que han enfrentado desafíos similares y que han encontrado maneras de reducir el poder del crimen organizado sin sacrificar los derechos de sus ciudadanos ni profundizar las condiciones de exclusión que dan origen al problema. El primer paso siempre es entender el problema de manera honesta, sin simplificaciones que convienen políticamente, pero que no reflejan la realidad, sin narrativas triunfalistas que ocultan el fracaso de décadas de políticas equivocadas, sin señalar a un solo responsable cuando el problema es sistémico y tiene múltiples dimensiones, y sin dejar de preguntarse las preguntas incómodas, las preguntas que no tienen respuestas fáciles, pero que son indispensables para cualquier proceso de cambio real. La historia del Rancho del Hijo Mayor del Mencho es una de esas preguntas hecha realidad. Es la pregunta concreta, material, visible de cómo llegamos hasta aquí. ¿Cómo es posible que esto exista? ¿Qué nos dice sobre quiénes somos y sobre quiénes queremos ser? Y esas preguntas, si se hacen con honestidad y se escuchan con atención, pueden ser el punto de partida de algo mejor. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda esta historia, ya sabes más de lo que la mayoría de las personas sabe sobre este tema. Pero saber más no es suficiente si ese conocimiento no se traduce en conversaciones, en preguntas, en demandas a los responsables de cambiar las cosas. La ciudadanía informada es el primer paso. El segundo paso lo tienes que dar tú. Suscríbete a este canal si no quieres seguir creyendo la versión oficial sin cuestionarla. Activa la campanita para no perderte ninguna de las investigaciones que vienen. Y dale like si este contenido te dio algo en qué pensar, porque más personas necesitan escuchar estas historias y tu apoyo ayuda a que lleguen a ellas. La historia de México es compleja, es dolorosa, es contradictoria y es, en muchos momentos, profundamente injusta. Pero también es la historia de un pueblo que sigue buscando, que sigue preguntando, que sigue negándose a aceptar que las cosas tienen que ser como son. Millones de mexicanos trabajan todos los días con honestidad en condiciones difíciles, crían a sus hijos con valores, construyen comunidades, exigen cuentas a sus gobiernos y sueñan con un país diferente. Esos millones de mexicanos son la verdadera historia de México, la historia que no siempre aparece en las noticias, pero que es la base sobre la que cualquier futuro mejor tiene que construirse. Y mientras esa historia continúe, mientras esa lucha cotidiana por la dignidad y la justicia siga viva, hay razones para no perder la esperanza. La historia del Rancho del Hijo Mayor de El Mencho es una historia de poder, de impunidad, de complejidad y de contradicciones.
Es una historia que nos incomoda porque nos obliga a mirar de frente cosas que preferiríamos ignorar. Pero es también una historia que, si la escuchamos bien, nos puede enseñar algo importante sobre lo que tenemos que cambiar para que México sea el país que sus ciudadanos merecen.